Bueno, hay muchos teóricos que dicen o cambiamos nuestra forma de vida o perecemos. Uno de ellos es Leonardo Boff, otro de ellos es un filósofo colombiano que habla de la emergencia de un paradigma que lo llama el paradigma del cuidado, que se llama Bernardo Toro. Entonces, ellos plantean que estamos frente a la construcción, a la emergencia de un paradigma que es el paradigma del cuidado. O sea, el COVID-19 nos enfrenta con, con retos, nos lleva como contra la pared con retos, porque hasta antes de la pandemia vivíamos una vida con una rutina, con un estar, con una visión de la sociedad hasta cierto punto, digamos, consumista, o estábamos muy atentos a toda la rutina laboral, inmerso dentro de esa complejidad que es la vida, la economía, los otros, la familia, yo mismo. Y muchas veces perdidos en ese mundo de no sé quién soy, no sé a dónde voy, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el COVID-19 nos lleva a tener que estar en nuestras casas, a tener que estar confinados, a cambiar nuestra rutina. O sea, no, nos hemos sometido a una adversidad en muy poco tiempo. En muy poco tiempo nos dijeron, aquí está pasando esto, todo el mundo hay que resguardarse. Nuestras rutinas cambiaron así en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros realmente vivimos de rutinas, o de tradiciones, de rutinas, de encuentro, de hábitos que se repiten. Entonces hubo un rompimiento, existió un rompimiento que en otras oportunidades también se han dado, en otras pandemias, un rompimiento social muy drástico y muy fuerte que nos ha afectado a todos en todas las áreas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista existencial. Claro, en este momento estamos inmersos dentro de unas políticas públicas que han sido buenas, porque usa el tapaboca, los momentos de los limitantes del tiempo, el transporte colectivo, todo se ha hecho como un nuevo, digamos, unos horarios que nos han sometido pues a una rutina que es impuesta, que no es una decisión nuestra, que hemos necesitado tiempo para asimilar esa cantidad de pautas, como mantener el distanciamiento, usar el tapaboca, mantenemos en la burbuja, que es la burbuja. O sea, nos hemos tenido que acostumbrar en muy poco tiempo a un lenguaje de cuidado, de autocuidado. Entonces nos hemos enfrentado con un paradigma que nos lleva un poco a reflexionar sobre mí mismo y sobre los otros. Entonces pensamos, oímos en la radio, en la televisión, en la prensa, cuidemos a los adultos mayores, cuidémonos todos. Si vos no te pones el tapaboca, entonces no te cuidas tú, pero tú puedes ser pasivo, receptivo, puedes estar con COVID y el otro también se va a perjudicar. No podemos estar en sitios públicos con muchas personas porque hay una mayor contaminación. En fin, todas estas cosas que nos llevan a pensar no solamente en nosotros mismos. Y esto pienso que es uno de los grandes retos del COVID, que nos ha como puesto frente a los dilemas del quién soy y a dónde voy. Hay un, hay un coreano, un filósofo coreano que se llama Chul Han, que habla y plantea que nosotros vivimos en la sociedad del rendimiento. Vivimos en una sociedad del rendimiento y lo llama también la sociedad del cansancio. Nos cansamos, corremos, tenemos una rutina y no sabemos muchas veces ni a dónde vamos. Estamos muy apurados, muy agitados. Entonces él plantea en su libro pues una cantidad de enfermedades. Nosotros hemos generado a raíz de esa sociedad del rendimiento, de esa sociedad de apúrate, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, voy corriendo en la vida, nos ha generado una cantidad de enfermedades. Claro, voy a hablar de generalidades, porque cada una representa un diagnóstico, un tratamiento, pero en general
pudiéramos hablar de las enfermedades psicosomáticas, de las enfermedades por ocasión del estrés, los trastornos de sueño, los problemas de ansiedad, los problemas en la atención y la concentración, nos dispersamos fácilmente, los niños, se habla mucho de niños hiperactivos, entonces hemos generado una cantidad de enfermedades como consecuencia de esa sociedad del rendimiento. Entonces ahora rápidamente no estamos afuera con toda esa sociedad del rendimiento, sino que estamos dentro de nuestras casas. Eso nos ha generado otra problemática porque estamos con mayor interacción, estamos más cerca unos a otros, sobre todo en los familiares más cercanos. También hay que tomar en cuenta el espacio, la rutina, la educación de los niños. Las oficinas han entrado a nuestras casas. En una época, hace más o menos un tiempo, se escribió muchísimo sobre la intervención de la televisión en las casas y se le decía el intruso de la familia, se le llamaba, el televisor se le llamaba el hombre de cristal, porque entró la televisión y las personas casi ni hablaban mucho, ¿verdad? Porque estaba la televisión. Al tiempo o al poco tiempo que se mejoró la televisión, ya todo el mundo no había un solo televisor en las casas, sino que todas las personas tenían un televisor en cada cuarto y también se tenía un televisor en la cocina, entonces mientras estábamos en la cocina con el televisor, ya el intruso se hizo parte de la familia. Después vino la etapa tecnológica, que la hemos visto hasta ahora, y ya pues el celular, vivir sin un celular prácticamente es como vivir, no, es como una parte de nosotros, una parte de nuestro cuerpo prácticamente. Si mira el celular, ¿dónde está? Oh, se me apagó el celular, ahí se descargó el celular. O sea, es una rutina que nos lleva a estar muy cerca del celular, ya se hace cotidiano. Entonces, todos estos cambios hacia afuera, que nosotros vivíamos mucho hacia afuera, ahora estamos hacia adentro, confinados en nuestras casas. ¿Qué consecuencias ha traído esto? Múltiples consecuencias. Consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias existenciales. Nos hemos enfrentado con una temática que la hemos considerado tabú, cómo es la muerte. Entonces la muerte, así como la sexualidad en una época, todavía sigue siendo el sexo un tabú, pero cada vez como que se habla más de los temas sexuales, ¿verdad? Pero de la muerte siempre huimos de la muerte, no queremos hablar de la muerte, no tememos a la muerte y decimos, pero no hables de la muerte, cambiemos de tema, no seas como tan, no llames a tal persona, le ponemos nombre. Entonces no queremos hablar de la muerte. En este momento, en COVID, estamos enfrentados con la muerte. La muerte es una temática sumamente interesante porque realmente la hemos negado desde el punto de vista en las escuelas, no está dentro del currículum educativo la temática de la muerte. No está, no existe. Entonces todo lo que es muerte suena como algo malo, como algo muy negativo. Nosotros vivimos en una sociedad que nos enseña a estar bien, todo el tiempo a estar bien, a estar pura vida. No estoy diciendo que eso sea negativo, eso es maravilloso. Todos queremos estar bien, pero no nos educan para la adversidad. Esto es algo muy importante. No nos educan para la adversidad. No nos educan para manejar los conflictos, no nos educan para enfrentarnos con la muerte, qué hacer con la muerte, cómo hacer con la muerte, qué es la muerte, a dónde me voy cuando me muera, qué hago para cuidarme, en fin, todos estos aspectos nosotros no los tocamos en los currículos educativos, no lo hablamos en clase y lo huimos. Entonces vivimos en una sociedad que nos educa, nos forma y nos insta a correr a esta rutina de vida. Hull Han, desde 1912, que escribió su primer libro que se llama La sociedad del rendimiento y habla de la sociedad del cansancio. Estamos cansados, terminamos cansados, corremos y corremos y corremos y corremos. Y no sabemos muchas veces a dónde vamos. Entonces él habla de esta sociedad que nos enferma. Tenemos muchas personas que nos han planteado cómo nosotros, ante una situación de confinamiento, hemos visto personas con crisis muy fuertes, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, porque no
sabemos o no nos han enseñado a estar con nosotros mismos. El estar con nosotros mismos, confinados en nuestras casas, tenemos una cantidad de tiempo que nosotros invertíamos en el transporte, en el bus. Yo por lo menos gastaba 2 horas en la universidad, 2 horas de ida, 2 horas de venida, eran 4 horas. A veces me daba vuelta aquí, era más tiempo que gastaba en el transporte. Ahora tenemos un tiempo que no sabemos qué hacer con ese tiempo o no sabemos hacer, literalmente, no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Entonces, no nos han enseñado a estar con nosotros mismos, a explorar, ¿no? Y responder a ese planteamiento de los griegos, que era ¿cuál? Conócete a ti mismo. Muchas parejas, ha habido separaciones, ha habido divorcios. ¿Por qué? Porque las personas no se conocen, o sea, se ven poco tiempo, no hay tiempo, somos las personas sin tiempo. Entonces, la gran enseñanza que nos trae el COVID-19, dentro de toda la adversidad y toda la problemática que hay alrededor, nos lleva a encontrarnos, a tener espacios, en abrir espacio para estar con nosotros mismos. Porque nosotros no conocemos o no nos han educado para explorar nuestro ser esencial. Leonardo Boff es una persona que fue un precursor de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un documento que se aprobó en el año 2000, aprobado por 180 países alineados y con una visión democrática, donde hace un llamado al cuidado de la vida. Y dice, tenemos que pensar globalmente y actuar localmente, es decir, con nuestro pequeño grupo. La Carta de la Tierra nos invita a desarrollar una conciencia mayor de nosotros mismos como seres vivos, como personas. Hasta ahora, plantean ellos, nosotros nos hemos dedicado es a ver lo de afuera para explotarlo. Entonces explotamos la tierra, explotamos todos los recursos y hemos generado el calentamiento global. En este momento el COVID nos dice, no, hay que estar recogido. Al estar recogido, la tierra, ¿qué ha pasado con la tierra? Ha utilizado sus recursos, porque la tierra es un ser vivo. La tierra, muchos teóricos la llaman Gaia, ser vivo, se ha autorregulado. Ustedes ven las aguas más limpias, los animales ya han tomado como otras rutinas, el aire está menos contaminado. Grandes ciudades que usted caminaba y no veía 2 metros al carro, a la persona de los niveles de contaminación, están más limpios. O sea que en este periodo podemos decir que la Tierra ha recuperado mucho su contaminación ambiental. Entonces, el COVID nos lleva a enfrentarnos y nos dice pues que ha generado una cantidad de cambios. Y para esto es muy importante orientar al colectivo, no solamente a las personas, no solamente por el uso de la mascarilla, no solamente por el distanciamiento. Eso es importantísimo, ha sido muy importante y hemos trabajado a nivel preventivo. Pero así como tenemos esas políticas públicas, colectivas, iguales para todos, debemos ir llegando a lo local, hasta llegar a las personas para hablar de ese espacio que tenemos en este momento para reflexionar, para conocernos más a nosotros mismos. Porque realmente nosotros vivimos en una sociedad enferma, una sociedad que nos ha llevado al consumismo y nos ha llevado a no saber ni siquiera quiénes somos, ni mucho menos hacia dónde vamos. Y como dije antes, nos educan para estar bien, nos educan para no envejecer, nos educan para estar felices, y por eso están las cirugías y están toda una cantidad de cosas para estar bien, para siempre estar bien, para consumir y tener. Es como si tuviésemos un espacio dentro y lo llenamos con chunches y con cosas y con... Entonces cambiamos el ser, nuestro ser esencial, a lo que llama Leonardo Boff, nuestro ser esencial, nuestro ser, lo cambiamos por el tener. De esto nos habla varios teóricos, entre ellos Erich Fromm. Erich Fromm es un teórico, un psicoanalista
muy interesante, que ha escrito varios libros. Uno de ellos, un libro de bolsillo muy bello que se lo recomiendo, que se llama El arte de amar. Un libro sencillo y se lee muy fácil. Hay otro que tiene que se llama Cero Tener. Entonces allí él plantea eso. Nosotros, mientras más cosas queremos tener, mientras más rutinas de afuera nos queremos llenar, nosotros nos distanciamos, nos alejamos. Él llama eso un sentimiento de separatividad. Este sentimiento de separatividad nos genera angustia, nos genera ansiedad, nos puede generar trastornos de sueño, nos genera lo que llama Víctor Frankl vacío existencial, o lo llama neurosis noógena. La neurosis noógena es ese vacío que no está lleno, porque nosotros hemos querido llenarlo con cosas externas. Lo externo es lo que nosotros creemos, porque eso es lo que nos dice la sociedad. Tienes que tener éxito, tienes que tener título, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener un carro, un perro, un gato, una mata, tener y tener y tener machuncha, hasta volvernos, bueno, a tener cosas que realmente son inútiles, y muchas de ellas a lo mejor no la necesitamos. Pero la sociedad nos vende que sí lo necesitamos, tienes que tener más y más y más y más. Y no cultivamos el ser. Por eso Leonardo Boff, estos filósofos colombianos, y Hathaway, en su libro El Tao de la Liberación, plantea que nos dirigimos hacia un paradigma emergente que se llama el paradigma del cuidado. El paradigma del cuidado. O nos cuidamos unos a otros, o nos cuidamos nosotros, cuidamos la tierra, cuidamos la vida, o perecemos. Entonces, nosotros hemos olvidado, no es que estamos deprimidos, no estamos deprimidos. Es decir, si estoy deprimido, no estoy deprimido. Estamos distraídos, que es diferente. Estamos distraídos porque nos entretenemos con lo que me voy a comprar, con la última camisa que me voy a comprar, la única chuche que voy a comprar, lo que voy a tener, la angustia del estar día a día en esta carrera del éxito, de querer tener más y más y más éxito, como una sensación de insatisfacción neurótica, querer llenar ese vacío existencial. Entonces no tenemos tiempo para llenarnos y respondernos el quién soy y a dónde voy. Entonces esa es una de las explicaciones que dan los psicólogos existencialistas o los filósofos existencialistas. No nos enseñan a manejar la adversidad. Nos enseñan a vivir solamente de algo superficial, de algo consumista, y si no lo tengo, si no logro lo que quiero, si no logro el éxito, si no logro estar feliz, entonces me angustio, me desespero, la vida para mí no tiene sentido, o me voy a las drogas, mejor me consumo droga, o mejor tomo alcohol, es mejor para olvidar todo este mundo que realmente no me llena, no me satisface. Entonces, no nos enseñan a manejar esa adversidad, los cambios. En este momento estamos frente a un gran cambio. Ha cambiado la vida de todos nosotros, la rutina y la vida de todos nosotros. No aceptamos el cambio y nos angustiamos. Entonces, hay un filósofo que dice, solo el que tenga un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Eso lo dijo Nietzsche en el siglo XIX. O sea, si tenemos una razón para vivir, si tenemos un sentido de vida, si sabemos que nosotros tenemos recursos no éticos, que es nuestro potencial esencial, en palabras de Leonardo Boff, nuestro potencial espiritual, en palabras de Víctor Frankl, si nosotros descubrimos ese potencial del cual nos hablan los humanistas, desde Abraham Maslow hasta una serie de grupos humanistas, nosotros nos vamos a caer en la angustia, en la desesperación y en esa angustia de sí, de no saber quiénes somos, de no saber qué hacemos con esta adversidad, qué hago con esta muerte que me rodea, qué miedo a la muerte, sí, me voy a morir, tal vez nunca pensé en eso, no, yo no voy a pensar en eso, eso lo pienso yo cuando sea un adulto mayor. Pues no, aquí nos arropa todo, nos ha enfrentado directo con la muerte de personas, con la muerte de amigos, con la muerte de familiares. Entonces, estamos como montados en una ola
donde nos lleva a una profunda reflexión del quiénes somos, quién soy, qué es la vida. Entonces, esas son preguntas fundamentales. Uh, no nos enseñan, hay una frase que dice José Arturo Luna, que es un filósofo colombiano, él dice, hay una búsqueda compulsiva de la felicidad que no permite explorar las posibilidades de riqueza, de crecimiento interior y de aumento en la tolerancia a la frustración que produce el dolor. Nosotros no nos enseñan a manejar ni el dolor ni el sufrimiento. Por eso a veces se complican los duelos, los procesos de duelo a veces se complican muchísimo, porque no hemos aceptado que la vida es un cambio, la vida es como lo decía Heráclito, no nos bañamos en las mismas aguas 2 veces, todo cambia, absolutamente todo cambia. Las cosas no son rígidas, estáticas, inamovibles. Nosotros queremos verlo así porque eso nos da seguridad, pero nos da una falsa seguridad. Porque ya lo físico, la física cuántica, la medicina cuántica, desde a Einstein decía, todo cambia. Nada va a permanecer idéntico. Todo está unido en un lazo unido, no estamos separados, formamos parte de una unidad. Lo resaltan los 170 países que participaron en la redacción de la Carta de la Tierra, donde es un llamado a la dignidad humana, un llamado a un cambio de ética. Tenemos que cambiar nuestra ética, no podemos seguir hacia una ética solamente consumista, de una visión explotadora, donde nosotros explotamos lo que está a nuestro alrededor, porque nos creemos dueños. No, el mundo no gira alrededor de nosotros, nosotros giramos con todos, alrededor de todos. Entonces, es un pensamiento, este pensamiento que habla, los que hablan de la emergencia del paradigma del cuidado, es un cambio de actitud. Ya esa actitud individualista, de que yo soy yo, no me importo más que yo y el colectivo no me importa, no nos ha funcionado, nos ha traído problemas gravísimos, patologías de personalidad, trastornos de personalidad, drogadicción, nos ha traído una cantidad de problemas, ese individualismo, porque realmente somos seres sociales, vivimos y estamos equipados para vivir en sociedad, no estamos equipados para vivir solos. Entonces ahora el confinamiento nos lleva a decir, ¿y ahora cómo me voy a comunicar con mis amigos? Es muy importante la comunicación. Somos eminentemente sociales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora que estamos en confinamiento? ¿Cuáles son las alternativas? Fortalecer nuestras redes de apoyo. Hablar por teléfono con las personas que realmente nosotros sabemos, familiares que están lejanos, adultos mayores que están lejanos. No dejar de comunicarnos con ellos. Estamos confinados, tampoco estamos detenidos, no estamos en un campo de concentración ni en una cárcel. Podemos salir afuera de nuestra casa, podemos tomar sol, podemos establecer conexiones con la luna, con los astros, ir afuera de nuestra casa, caminar en frente de nuestra casa, pequeños espacios para, en este momento de confinamiento, cuidar nuestra parte física, podemos trabajar desde el punto de vista físico, por supuesto, actividades a nivel físico, porque el confinamiento nos ha llevado a trastornos de obesidad, problemas de movilidad, por la falta de movimiento, ¿verdad? Establecer rutinas diarias no significa que si estamos confinados, a veces, claro, se rompe la rutina y las personas se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde. Establecer una rutina de vida. La rutina es algo sumamente importante. Estar sin rutina, comer a cualquier hora y estar en pijamada hasta la 1 de la tarde no nos ayuda, porque nuestro cerebro, nuestro aprendizaje cognitivo es establecer una rutina. Ya desde el punto de vista psicológico vemos lo importante que es para los niños una rutina. La hora del baño, la hora de hacer sus actividades, la hora de dormir, la hora de comer. Igualmente nosotros como adultos. Es muy importante restablecer los horarios, crear nuestros horarios.
Este es un momento de muchísima creatividad para todos. No es momento para sentarnos a llorar debajo de la mata de mango. No es momento. No es recomendable. Somos personas dimensionales, somos sociales, somos personas emocionales, tenemos un cuerpo físico que cuidar, unas emociones que cuidar y unos recursos no éticos, llamémoslos recursos espirituales también que cuidar. Entonces, en estos momentos que tenemos tiempo, que podemos crear nuestra rutina, podemos innovar, leer libros que no hayamos leído, pintar si queremos pintar, hacer ejercicio y colocarnos una hora para hacer ejercicio. En este momento, en las redes hay cualquier cantidad de cursos gratis, de talleres gratis, de conferencias, de actividades en redes infinitas. Realmente no nos daría tiempo de atender a toda esa cantidad de actividades, a libros gratuitos por internet. Entonces, hay un sinfín de actividades que nosotros podemos organizar para atender nuestras distintas dimensiones como ser vivo y cuidarnos. Realmente hemos tenido situaciones situaciones adversas, pero ver la adversidad como una oportunidad es una salida creativa, porque la vida y la muerte están unidas y es una sola cosa. No podemos separarlas. Esto es bueno y esto es malo. No. La vida y la muerte están interactuando todo el tiempo. Todo el tiempo hay un cambio. Y en este momento más radicalmente nos enfrentamos con ese cambio. Entonces, utilizamos nuestros recursos no éticos, nuestros recursos de establecer un diálogo con nosotros mismos, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es mi sentido de vida, hacia dónde quiero ir. Somos una sociedad que no tiene tiempo, una sociedad del rendimiento, una sociedad que nos forma totalmente con un vacío existencial, porque nos llena 2 horas para ir a un trabajo, 2 horas de regreso, todas las presiones que tenemos en todas estas áreas, entonces no tenemos tiempo para estar con nosotros mismos. Entonces, creo que ese paradigma del cuidado es el que está emergiendo en este momento, ese paradigma del cuidado. Ese paradigma del cuidado retoma los derechos humanos. Los derechos humanos, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, el derecho a estar bien, el derecho a la salud. Pero ese pensamiento, como dice la Carta de la Tierra, tenemos que pensar con todo eso globalmente y llevarlo localmente, a nivel de la práctica, a nivel de nosotros, empoderarnos de esos derechos humanos y ponerlos en práctica. No enfermarnos, no desesperarnos, no angustiarnos, no tomar la decisión de no hacer nada o no saber qué fastidio, qué adversidad esta, por qué nos pasó esto, qué hemos hecho. Entonces caemos en la tríada trágica de la culpa. Y la culpa es tremendo, esa construcción de la culpa social es tremendo, porque ¿qué hemos hecho? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces caemos en esa tríada trágica de sufrimiento, culpa, muerte, y ahí nos quedamos en ese círculo. No, la salida es la solidaridad, la fraternidad. ¿Qué podemos hacer en este momento? Por lo menos yo he visto muy de cerca grupos de personas llevando comida a las personas que no tienen empleo, a las personas que tienen COVID, se les deja alguna bolsa de comida, se hacen cadenas de personas para ayudarlas, para ver cómo están, para ver qué necesitan. Entonces, de eso se trata, de eso es lo que plantea todo lo que es el cuidado y el autocuidado. Este momento es un momento muy, muy valioso que no podemos desperdiciar esa gran oportunidad, viéndolo desde el punto de vista positivo y el manejo de la adversidad, viendo qué podemos aprender de esa adversidad, qué puedo aprender, cuál es el mensaje que me da de estar confinado en mi casa.
Tener dinero, tener un carro no, porque no lo puedo sacar, tengo un límite de placa. Tener mucho dinero, bueno, no puedo ir a muchos sitios, no puedo viajar, no puedo, o sea, puedo tener dinero, puedo tener todo lo que siempre quise en cantidades, vamos a poner que ese sea el caso. Y sin embargo estamos confinados, o sea, que existe un potencial aún mayor que no se calibra ni con el dinero, ni con un carro, ni con la cantidad de cosas que nosotros hemos querido tener, sino con cultivar el ser. Entonces, esta es una gran oportunidad para cultivar nuestra esencia, lo que somos. Y este cambio de paradigma requiere un cambio de pensamiento. Es la actitud, no es lo que ocurre, no es el evento que ocurre, sino la actitud que yo tenga para enfrentar esa adversidad y esa situación. En este momento estamos organizando nuestras casas, tenemos un horario para poner la computadora, tenemos que decirle a la persona, mira, no me hagas mucho ruido porque tal cosa. O sea, son demasiados reordenamiento o, digamos, reconfiguración de nuestra experiencia. Eso es lo que tenemos y lo podemos hacer. Tenemos potencial para eso y tenemos recursos no éticos internos para adaptarnos. La capacidad de adaptación del ser humano es inmensa. Y el poder manejar la adversidad tiene que ver mucho con la búsqueda, la adaptación y la creatividad, la innovación, la utilización de nuestros recursos, que a lo mejor en este momento lo estamos retomando y estamos resolviendo la máxima de conócete a ti mismo, y vamos a encontrar y vamos a descubrir que podemos hacer cosas, podemos crear cosas, tal vez tenemos más tiempo para leer más, tenemos más tiempo para escribir, tenemos más tiempo para leer poesías, tal vez, tenemos más tiempo para cuidar una planta, tenemos más tiempo para conversar, comunicarnos con las personas, porque antes no teníamos tiempo, estábamos como muy metidos en el tránsito, en fin, en una cantidad de actividades. Entonces, el encuentro consigo mismo, que nos favorece el encuentro consigo mismo, puede también tener conflictos, ¿verdad? Entonces allí es muy importante, diría yo, dar un programa educativo, así como se está haciendo, usen la mascarilla, usen tal cosa, el distanciamiento, dar algunas pautas al colectivo desde el punto de vista de salud pública, para dar pautas de comunicación, porque cuando estamos en distintas actividades ya nos cambia la rutina. Antes no trabajábamos en casa, ahora trabajamos en casa. El chiquito no tenía la computadora, no tenía clase y ahora sí tiene clase. Entonces, esto nos trae roces, nos trae problemas de comunicación, cambios de rutina. Entonces, de eso hay que hablar de cómo podemos organizarnos, reunirnos dentro de los integrantes de la familia, hablar en qué tiempo vamos a hacerlo, cuáles son los espacios que vamos a utilizar para los equipos, de qué manera va a cambiar y nos va a ser útil para todos, y que cada uno pueda expresar sus sentimientos, sus emociones, su miedo. Es importante que podamos hablar de esto, porque sí produce miedo el estar confinado, nos llenamos de incertidumbre, estamos llenos de incertidumbre y esto nos produce miedo y temor. Pero la vida es incertidumbre, pensamos que la incertidumbre no está con nosotros, siempre va a estar acompañando la incertidumbre. Estamos inmersos dentro de una gran complejidad, pero no hablamos de la incertidumbre, ni hablamos de la adversidad, ni hablamos de las situaciones negativas, sino que queremos hablar solamente de lo positivo. Entonces sí creo que hay que dar orientaciones a nivel de educación pública, en dar pautas a las personas de cómo pueden establecer nuevas rutinas en sus casas. El hecho de que usted esté confinado en su casa no significa que no va a salir a tomar sol, cosa que es imprescindible para la salud. Para la salud. No tenemos por qué encerrarnos, cerrar todo porque vamos a estar, porque el virus no. Podemos salir frente de nuestra casa, si es un adulto mayor, el adulto mayor, sobre todo que son una población vulnerable, y si ustedes tienen adultos mayores, no es que se va a quedar encerrado en la casa con todo cerrado en oscuridad, porque necesitamos la luz solar. Esto es beneficio para nuestra salud. Necesitamos caminar, porque estar acostado
mucho tiempo, sentado mucho tiempo, esto nos lleva a obesidad, problemas, artritis, una cantidad de situaciones, ¿verdad? De problemas de movilidad. Entonces, tener una rutina del caminar, no vamos a correr, no vamos a trotar, pero sí caminar, sentir el aire, establecer contacto con el sol, porque el aislamiento, el estar incomunicado es negativo para nuestra salud mental. Reforzar las redes, nuestros amigos, nuestros familiares, limitar, estar pendiente de las informaciones demasiado adversas. Está bien tener información, cuántas personas se contaminaron, pero no estar todo el tiempo, cuántas personas tal cosa, cuántas personas están contaminadas hoy, cuántas mañana, cuántas ayer, cuántas. Entonces se vuelve como una idea obsesiva. O sea, establecer un límite en la información. Buscar información fidedigna, no información cualquiera. A veces en las redes hay informaciones que son totalmente equivocadas, que esto es bueno, que esto es malo, que esto no sirve, que esto es lo otro. Buscar información fidedigna. En este caso, en Costa Rica, no sé en otros países, pero en Costa Rica ya teníamos a diario informaciones, ahora tenemos 3 veces a la semana, con la fuente fidedigna. Miren, las estadísticas son esto es lo que hay, esta es la vacuna que hay, esto es lo que hay, se va a hacer así, se va a organizar así. Como que recibimos esa orientación muy bien, muy organizada, hasta ahora se ha hecho de esa forma. Pero si no buscar cualquier información, porque si no podemos tener demasiada disonancia cognitiva para reorganizar y asimilar información que no es verdadera. ¿Qué otra recomendaciones desde el punto de vista de nuestros recursos no éticos o potencial espiritual, tener momentos para estar con nosotros? Lo podemos llamar momento de lectura, lo podemos llamar momento de oración, lo podemos llamar momento de meditación, como usted quiera llamarlo. Lo importante es tener un espacio y aprovechar ese espacio para nosotros reflexionar y leer una poesía y reflexionar, leer un libro y reflexionar, leer un pasaje de la Biblia y reflexionar, leer un cuento y reflexionar. Miles de informaciones y de materiales por internet hay, o nosotros lo tenemos en físico. Eso es muy importante. Establecer este tipo de rutina y nutrirnos de estas actividades variadas, bien sea desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual, nos va a aumentar seguramente la valoración de nosotros mismos. Vamos a descubrir muchas cosas. Tenemos un maravilloso tiempo que utilizar en este momento. El COVID-19 nos ha enfrentado con un dilema, nos ha metido de lleno con retos. Se puede ver desde distintos puntos de vista. Muchas personas lo ven como un control social, pero necesitamos ese control social. Muchas personas dirán que es un invento. Realmente no es un invento. La situación es real. Entonces, tomar medidas es importante. Tomar medidas es importante. Pero nosotros, seres creativos, seres con un potencial y una capacidad de resiliencia para manejar la adversidad, tenemos un potencial inmensamente creativo, que lo llamamos potencial espiritual, que lo demostró Víctor Frank, que estuvo en 3 campos de concentración y sobrevivió, y hay sobrevivientes del Holocausto que hicieron de su vida, fueron cantantes, hicieron un montón de cosas, fueron artistas, hicieron un montón de cosas. O sea, nuestro potencial es realmente grande. Entonces no podemos, por razón de un confinamiento, pensar que ya estamos acabados, que no tenemos nada, qué miedo, meternos en el miedo, en la incertidumbre, en la desesperación y en la angustia, porque realmente no es una salida que nos beneficie. El COVID-19 nos pone en este momento en un enfrentamiento y donde estamos cuestionando la educación. Ahorita la educación está muy cuestionada, porque no nos enseñan nada de la adversidad, no nos enseñan a manejar la muerte ni nada de eso. La economía está en cambio total. Ahorita tenemos un derrumbe de paradigma. Tenemos que pensar en una economía solidaria, retomar los derechos humanos. ¿A quién vamos a atender? Se plantean países. ¿A quién vamos a atender? ¿A los adultos mayores? ¿A los niños? ¿A quién vamos a atender primero? Si no hay camas, si hay camas. Entonces, todo esto nos ofrece un cambio muy grande desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico hay un derrumbe de la economía. Entonces, estamos buscando otra forma de economía.
todo lo tecnológico ha sido de gran beneficio para nosotros, porque nos ha ayudado, nos podemos conectar, nos estamos mirando, nosotros estamos aquí, nos estamos mirando, estamos reconociéndolo unos y otros, estamos estableciendo una conexión. Entonces, la tecnología nos ha ayudado, ha sido un gran valor en este momento. Los medios de comunicación, la telefonía, todos estos adelantos nos han dado pues una visión amplia y una conexión. Ya el mundo se hizo pequeño. Antes nosotros veíamos el mundo como, ¡ay, el mundo grande! ¡Ay, lo que pasará por allá por Australia! ¿Y qué pasará por allá por Corea? No, en este momento sabemos lo que pasa en todas partes del mundo. Y todos en este momento en el mundo estamos viviendo confinamiento, estamos viviendo COVID, estamos viviendo cosas muy parecidas, porque somos muy parecidas. Esencialmente muy parecidos. Tenemos diferencias porque nuestra huella digital no es la misma, somos únicos e irrepetibles. Somos diversos, somos diversos. Y en este mundo cabemos todos. Entonces, esa diversidad está dirigida por ese gran potencial que nos dice, que nos señala todo lo que son los derechos humanos, la fraternidad, la libertad, todos esos aspectos que después nosotros lo llevamos a una ética, que es la práctica de la vida para el bien común. Nosotros queremos estar bien, queremos el bien común, y por eso surgen movimientos como la bioética. La bioética es un movimiento que surge en 1990 con el fin de ayudar a la vida, ayudar al buen morir, ayudar a las personas que tengan enfermedades terminales, si le vamos a dar la oportunidad que decida morir sí o no, la eutanasia, todo eso trabaja la bioética. Y después de la Segunda Guerra Mundial emergieron todos esos derechos humanos. Todos esos, se crearon las instituciones más importantes del mundo, la OEA, la UNESCO, todo para buscar un bien común. Y en este momento nosotros vemos que hemos caminado en direcciones inadecuadas, porque a veces no pensamos en el bien común. Somos individualistas, porque esta cultura y esta sociedad nos ha hecho individualistas, muy individualistas, todo para mí y tener. Y abandonamos el ser, lo que esencialmente somos. Entonces, estamos en un paradigma que se llama el paradigma del cuidado. En este momento todos nos estamos cuidando. A mí me conviene cuidarme. Si yo me cuido, cuida al otro. Si el otro se cuida, póngase la mascarilla. ¿Qué pasó? No, el distanciamiento. Yo me estoy cuidando, también estoy cuidando a la persona. O sea, que está sobre la mesa, digamos, está sobre la mesa lo que es el cuidado. Estamos fortaleciendo lo que es el cuidado y el autocuidado, lo importante que es el autocuidado. Estamos haciendo, con toda esta confrontación con el COVID-19, estamos creando una ciudadanía responsable. Yo sí creo, soy optimista. No soy del grupo de los pesimistas, soy optimista y sí pienso que se está haciendo una tarea en el mundo de concientizar a las personas. Si tú te cuidas, yo me cuido y nos cuidamos nosotros. En este momento, como lo dicen Dalai Lama, no hablemos de yo ni de tú, hablemos de nosotros. Esa palabra olvidada, escondidita por ahí, el nosotros, porque vivimos en grupo. Cuando venga el mosquito del dengue nos va a decir, no, mire, usted votó eso, no, yo lo voy a picar a usted, no, usted no lo voy a picar porque usted no hizo esto, usted sí limpió y quitó y llenó botó todos los objetos llenos de agua y no sé cuánto. No, el mosquito del dengue no va a discriminar si usted lo hizo o no lo hizo. O sea, nos conviene cuidarnos a todos. Por eso el paradigma del cuidado, del que estos teóricos apoyan, Leonardo Bosch, Hathaway y otro grupo de personas más, Bernardo Toro, dice, o nosotros entendemos y comprendemos lo que es el cuidado y el autocuidado de la vida, que implica un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, de actitud y de valores. Ya estamos hablando en términos de solidaridad, fraternidad. Si una persona
está en mi cuadra y tiene COVID, sabemos que 2 o 3 personas tienen COVID, tenemos que llevarle alimento a esas personas porque esas personas no pueden salir de su casa. Entonces, pónganse de acuerdo, usted deme un arroz, usted me da 1 kilo de azúcar, usted me da café, usted me da grano, usted me da esto, usted me da aquello. Y todos los días esa persona tiene su comida. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos los unos a los otros, ¿quién lo va a hacer? Dígame usted quién lo va a hacer. Los platillos voladores, si es que existen, no lo van a hacer. Somos nosotros. ¿Quién lo va a hacer? ¿El presidente? ¿El ministro? ¿El diputado? No, ellos lanzan políticas públicas, son generales. Como dice la Carta de la Tierra, tenemos que pensar globalmente con una visión cósmica y actuar localmente, es decir, en nuestro pequeño grupo. ¿Qué es nuestro pequeño grupo? Nuestra comunidad, nuestra familia, el vecino, todo ahí. Pongámonos de acuerdo, vamos a hacer la bolsita de comida, vamos. Es que no tengo, vamos a ver qué tiene. Deme acá esto, pan, cualquier cosa que tenga. Y hacemos. Y esa persona no se siente sola, porque realmente no estamos solos. Cabemos todos. Entonces aquí estamos trabajando mucho lo que es la inclusión de la vida en general. Estamos trabajando para la vida. Entonces es una ética, requerimos de una nueva ética para la vida. Nos hemos olvidado de la vida, del bien común. Entonces vamos, en este momento el cambio económico está hacia una solidaridad económica. Ya no podemos seguir generando pobreza y pobreza y pobreza, ¿no? Inclusión, más inclusión. Necesitamos pensar en la vida y todos cabemos en este mundo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Ya han ido poniendo bastantes cosas, doña Irene. Ajá, diga usted, así yo lo puedo ampliar. Claro, vamos a iniciar con Mauricio, que nos dice, ¿cómo se hace la paz con la muerte para estar en mayor contacto con nuestro ser esencial y con la muerte misma? Es decir, ¿cómo hacemos una relación sana con la muerte? Sí, yo diría que el paso fundamental es hablar de la muerte para desmitificarla. La hemos puesto como en un sitio como muy escondido. Creo que un paso que nos puede acercar es hablar de ella, hablar de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué será la muerte? ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo quiero morir? ¿Qué quiero yo en el momento de mi muerte? De eso no hablamos, ¿verdad? Porque decimos, no hable de eso porque le estamos llamando. Yo diría que pensar en este pensamiento de Heráclitos que decía, no nos bañamos en las mismas aguas 2 veces. El agua fluye, así como el agua fluye, la vida fluye. Como el árbol nace, tiene sus hojas, tiene su fruto, tiene sus flores, nos da cosas maravillosas y después se caen las flores y después se transforma ese árbol. Nosotros somos como la naturaleza, somos cíclicos también, no vivimos una eternidad. Cada vez hemos aumentado nuestro tiempo de vida por los adelantos técnicos, tecnológicos, médicos. Hace 80 años los músicos maravillosos se morían a los 20 años de tuberculosis. No, ahora no. Es más, en la otra pandemia murieron millones en la pandemia española. En este momento no han muerto esa cantidad de personas que murieron en la pandemia española porque tenemos adelanto, porque tenemos penicilina, porque tenemos las camas especiales, porque tenemos personal especializado. Nuestra civilización hemos logrado muchos cambios. En torno a la muerte es un tema tabú, no hablamos. El primer paso es hablar. El segundo paso es pensar que todo cambia, todo se transforma, todo nace, crece y muere. Nace, crece y muere. El sol sale en la mañana bellísimo y en la tarde, noche ya no hay sol. Ya es la noche. Ya es prepararnos para otro ciclo. Nosotros vivimos un ciclo también, un ciclo de vida y muerte. Y no solamente hablar de la muerte es hablar del muerto. No. Muerte no es muerto. Muerte no es solamente el muerto. Muerte de procesos,
Muerte de relaciones, cuando nos separamos de una persona con la cual hemos convivido, la persona se va, es una muerte, vivimos un duelo. Cuando yo tengo un sol maravilloso y en la tarde, ay, no está el sol tan maravilloso, ay, me siento un poco medio triste, ay, qué lindo el sol de esta mañana, porque es un cambio, vivimos un duelo. Cuando nosotros perdemos una mascota que ha convivido con nosotros, vivimos un duelo de pérdida, se llama, sufrimos varias etapas para ese duelo. Pero la vida es un constante duelo. Nada es igual, todo cambia, el día, la noche. Tenemos una planta que cuidamos, esa planta le salen flores, pero la otra semana se le cayeron las flores y se le secaron todas las hojitas, después salieron unos frutos y después la mata se decidió secarse. Entonces, la naturaleza cambia y nosotros cambiamos con la naturaleza. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta de ese cambio porque hemos estado desconectados de la naturaleza. Entonces decimos, me siento solo, ay, me siento solo, me siento sola, nadie me quiere. Eso es una mentira construida, es imposible estar solo. El sol existe, si el sol no existe, yo no existo. El agua existe, si el agua existe, yo no existo. La naturaleza existe, me da alimento. Si yo no como, no me alimento, no existo tampoco. Entonces yo no estoy sola. El sentirse sola, la soledad del hombre, que lo dice Eric Fromm también, en un libro que se llama La soledad del hombre, y también nos habla Víctor Frank de esa soledad, es porque estamos desconectados del cosmos. De eso nos habla Leonardo Boff y todas las personas de la Carta de la Tierra. Es importante cambiarnos hacia una nueva ética que nos conecte con la Tierra, con el cosmos, con la Tierra como ser vivo y nosotros como ser vivo. Si nosotros cuidamos la Tierra, nos vamos a cuidar a nosotros. Si nosotros nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar a la Tierra. Entonces, somos nosotros. Entonces, hablar de la muerte y hermanarnos de la muerte es como comenzar a acercarnos a la muerte y ver que la muerte y la vida están unidas. El día y la noche, las plantas, todo es un cambio, todo es una transformación continua. Las estrellas, a veces aparecen estrellas, desaparecen estrellas, se crean otras estrellas y se unen otras estrellas. Y ese nacimiento, esa muerte da al nacimiento. Si cuando hablamos del Big Bang, si usted retomamos un poco lo del Big Bang, esa gran explosión, y vemos cómo nació la vida, lo que dicen los microbiólogos, bueno, se fueron uniendo una cantidad de partículas y micropartículas, y murieron unas y se crearon otras, y se transformó el oxígeno, que es lo que nos da la vida. Y después emergieron el agua y todos los demás recursos, pero siempre hay un proceso de nacimiento y muerte es un continuum y forma parte de la vida. Entonces, sería como reflexionar y profundizar en eso y ir paso a paso aceptando lo que es el cambio a lo que llamamos muerte. ¿Quién más? Buenas, doña Irene, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y usted? Bien, por dicha, y bueno, a las compañeras participantes. En realidad lo que quería decir era un aporte. Cuando se estaba hablando de la comunidad de cuidado, Sí. Lo estaba relacionando ahorita. Yo soy orientador de un colegio, entonces, bueno, con todo esto, de regreso a clases este lunes 8 de febrero, yo estaba pensando, bueno, uno como comunidad educativa, en este caso, pues claramente uno siempre se cuida, ¿verdad? Pues, por ejemplo, con los compañeros uno pasa 8 horas durante 5 días y con los chicos pues también pasa mucho tiempo. Pero con todo esto de la pandemia, este cuidar se ha vuelto como más obligación, ¿verdad? Siento yo. Entonces tenemos el ministerio encima, tenemos al telenoticiero encima, tenemos a la prensa encima, bueno, tanto encima. Y bueno, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adolescentes, que cuidemos que usen las mascarillas bien, cuidemos que no se abracen, cuidemos que no se compartan una paleta, cuidemos que eso, cuidemos. Va a ser una sobrecarga. Que estaba leyendo un comentario, no me acuerdo quién lo puso, que claramente también cuidar tanto a veces genera enfermedades, porque como lo decía usted, me preocupo tanto en cuidar a mis estudiantes que me descuido yo de una forma u otra. Y qué mal cuando yo cuido a los estudiantes, pero a veces sus papás no los cuidan, ¿verdad?
¿qué hago yo con cuidarlos en la casa? Pero en el trabajo, si luego chico sale a jugar a la plaza y ahí no nada, ¿verdad? Entonces, estaba relacionándolo con esto, en esa línea iba mi aporte. Sí, tiene razón, José Pablo. A veces se ha vuelto excesivo lo del cuido. Lo del cuido siempre ha estado, porque siempre nosotros como docentes le decimos a los chiquitos el lavado de las manos y todo eso, pero lo hemos olvidado, o sea, lo olvidamos. Ahorita estamos al extremo, eso es correcto. O sea, yo pienso que hay que tomarse un tiempo con estos niños, con estos adolescentes y entrar en un diálogo donde ellos puedan expresar sus sentimientos y sus emociones y sus angustias. Y ahí trabajamos en una área que se llama la inteligencia emocional, que ellos puedan expresar la angustia que eso les genera y van a hablar de esto y me puedo morir y me puedo contaminar y ahí comienzas a hablar de qué es la muerte, qué es el cambio, para qué nos están obligando prácticamente a cuidarnos, qué puedo hacer yo para cuidarme a mí mismo, aprovechar ese contexto y entrar en un diálogo de reflexión, donde sus niños, sus adolescentes, las personas que trabajan con usted y usted mismo, entrar en ese diálogo, para que ellos digan la angustia que le produce, el miedo que le produce, pero ¿qué va a pasar? ¿Pero qué es esto? Pero nos vamos a morir todos. Esas son las preguntas que van a hacer los niños. Esas son las preguntas que van a hacer los niños. Entonces usted aprovecha y le dice, no, miren, en este momento es un virus que se llama COVID-19, pero con los virus vamos a vivir toda la vida, toda la vida. Entonces, claro, también están mecanismos sociales de control, mecanismos económicos. Ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Entonces, es bueno tener esta gente bien asustada porque todo el mundo salga a comprar vacunas y gasten millones y millones y está la economía de los millones de la vacuna. Ese es otro tema. Pero sí ha sido excesivo, sí ha sido excesivo. Entonces, invito a usted y a sus compañeros, y se lo digo a mis estudiantes en las clases, aprovechemos estos momentos de diálogo para hablar con esos niños, cómo se sienten, para hacer prevención de angustia, de miedo, de trastornos de sueño, de que ellos vayan a tener este tipo de problemas, que puedan hablar, de que esto va a pasar, esto es pasajero. Esto no va, y tenemos que aprender a vivir lavando las manos todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a estar expuestos con virus, y estamos expuestos con virus, y quitando la ropita y dejar los zapatitos afuera. Otras culturas dejan los zapatos afuera, es verdad, es mejor dejar los zapatos afuera, porque te viene de la calle y vas y se acuesta en la cama con la ropa que estuvo en un bus, y los zapatos todos adentro. No, entonces estamos como retomando todo lo que es la salud pública, creando nuevas rutinas. ¿Es excesivo? Sí, es excesivo. Creamos esto, abrámonos a estos ambientes educativos donde no solamente se enseña una lección X, sino se habla de lo que se siente, porque en este momento hay mucha angustia, mucho miedo, mucho temor, y de eso hay que hablar. Ok. Emma Girón, ¿verdad? Dice, los poderes políticos y el consumismo no prioriza el bien común, únicamente el aspecto de tener y poder económico. Por aparte, es importante empoderar a los docentes con estos temas del bien común, ya que están enfermando emocionalmente a los estudiantes con recargas de tarea. Es un poco también lo que usted ha estado conversando. Cristel nos dice, no podemos negar esta nueva normalidad y el rechazo al cambio da cabida a las enfermedades del alma y del cuerpo. El hombre se reinventa y de una situación trágica en su vida es capaz de ver la luz y brillar. Sí, sí, es como encontrar esa resiliencia interna, esa capacidad que tenemos. Por lo menos dice Nietzsche, recuerda este pensamiento de Nietzsche, pero no fue el sufrimiento mismo su problema, sino la ausencia de respuesta al grito de la pregunta, ¿para qué sufrir? Entonces, reflexionar sobre el sufrimiento, no nos asustemos. ¿Qué nos trae? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué aprendo yo de esta situación de adversidad? ¿Qué aprendo? Víctor Frank estuvo en 3 campos de concentración, demostró, escribió en más de 20 libros cómo las personas sobrevivientes fueron las que tenían un sentido de vida. Y se preguntaron, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué tengo yo que aprender de esta adversidad? Y encontraron una respuesta. Igual nosotros en este momento, buscarnos respuesta, encontrar esa respuesta, y tenemos ese potencial no ético maravilloso que es nuestra capacidad espiritual. Lupita nos toca el tema de la ansiedad, ¿verdad? Que está en la mayoría de las personas en esta pandemia.
por lo que Sí. los canales de comunicación deben prevalecer primeramente en la familia. Y pregunta, ¿verdad? ¿Cómo apoyar a nuestros alumnos a enfrentar la pérdida de sus seres queridos por el COVID y a reducir su ansiedad ante el presente que estamos viviendo? Hablar de la muerte. Tenemos que dirigirnos en este momento a la educación mortal, lo que se llama educación mortal. Educar a los niños, no está en el currículum educativo. Invito a José Pablo, cualquier cosa le puedo dar, si me puede escribir por aparte, con muchísimo gusto. Hay que hablar de esto. Los niños van a decir, se murió mi familiar, se murió el otro, y el vecino también se murió, y me voy a morir yo, y se va a morir mi papá. O sea, todas esas preguntas van a venir. Y nosotros comenzamos con las plantas a hablarle del ciclo de la naturaleza, del ciclo de la vida, del ciclo de la vida y la muerte, de expresar nuestro miedo a la muerte. Los niños necesitan tener espacio para expresar esto. Yo he trabajado mucho con los niños, soy maestra, como lo dijo Alejandro, y siempre este tema de la muerte lo veía tan tabú, así como el tema de la sexualidad. Hay que hablar de esto. Muchas personas dicen, no, no hay que hablar del sexo porque se estimula a los niños lo que no es. No se estimula nada. Los niños van a preguntar exactamente lo que necesitan saber. Y en torno a la muerte también. El niño pequeño te puede decir, ¿me voy a morir yo? No, si usted se cuida, le dice José Pablo, le va a decir a un niño de 6 años, si vos te cuidas, te lavas las manitas, te mantienes así, no tienes una probabilidad de que no te vayas a enfermar, le explica. Pero si es un adolescente, le dice, ¿y qué es la muerte? Ya le va a preguntar otra cosa a José Pablo. Entonces va a decir, bueno, la muerte, ¿qué será la muerte? Entonces, bueno, ¿será que vamos a un sitio? ¿Será que vamos al cielo? ¿Será que no vamos a ninguna parte? ¿O estamos inmersos dentro de un mundo de energía y nos fundimos dentro de esa energía? Y las plantas también le ocurre, y a los animales también le ocurre. Y comienzan los niños a hablar de las pérdidas de sus mascotas, de todas estas cosas que ocurre con la muerte. No es tan complicado hablar de la muerte. Nosotros tememos hablar de la muerte porque no sabemos. Creemos que la gente va a llorar y va a entrar en una angustia. No, todo lo contrario. Vamos a desmistificar esa temática que es tabú, como la parte sexual, que le hemos puesto como un peso muy grande. Al hablar de este tema, pues el tema ya se vuelve más cotidiano y ya podemos hacer preguntas y abrimos la ventana. Lo importante es abrir la ventana. Se va a dar en las escuelas, ese tema. Entonces nosotros docentes es muy importante prepararnos a ver qué podemos nosotros responder a un niño de 5 años. ¿Qué es la muerte? O cuando el niño te dice, ¿cómo nacen los niños? A mí me dijeron que así, así. Usted responde a la pregunta que el niño está haciendo. Es un tema que se va a dar. Gracias, doña Irene. Tal vez ¿Quién más? Zeus Alvarado levantó la mano, no sé si tiene alguna consulta, comentario. Es más que todo que quería como comentar en esa parte, en el tema más que todo de la muerte, porque viéndolo por algunos aspectos más que todo morales, como es un tema más que todo sensible en donde se tiene que uno que hablar, a veces tenemos que reflexionar por un momento y a veces tenemos que asegurarnos de que no solo que no suframos, pero que nosotros estemos en buenos términos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero a eso? Que lo que sea que haya pasado, que al menos, al menos tengamos la moral de disculparnos digamos, con todos los errores que nosotros hemos cometido en el pasado, sin, digamos, buscar que la otra persona nos perdone por lo que nosotros le hicimos a ellos. Y como a veces tendrías que prácticamente estar preparado por lo que la vida lo lleva por delante, porque por el asunto de lo que es el destino, hay algunas cosas que como por algo todo tiene una razón y que por todo vamos a llegar a aquel punto final en donde ciertas acciones y eventos, viendo en la vida cronológica de la vida de uno, o sea, eso fue lo que debió pasar, solo que en el modo de la construcción se originó de manera diferente. Entonces, al final con lo de la muerte, con ellos sí, se tiene que hablar como para no como desensibilizar, sino que más que todo para al menos hacer
un buen, como un buen ser humano, para ponérselo así de esa manera, para estar consigo mismo, ser una persona buena y que asegurarse de que todo lo que hayas hecho haya valido la pena y que digamos, todo lo malo que has cometido, digamos, en la vida, lo hayas al menos resuelto consigo mismo para que al final, cuando ya tu momento llegues, no sufras después de esa vida, para ponérselo así de esa manera. Lo Dígame mis comentarios, entiendo. gracias. Este tema de la muerte nos lleva a reflexionar. Eso es lo que usted está haciendo en este momento. ¿Qué hice? ¿Qué hago en mi vida? El perdón, ¿a quién perdono? ¿A quién me perdona? O sea, todas estas reflexiones, no nos detenemos a reflexionar en eso. Pensamos que vamos a vivir muchísimo y no nos ocupamos de eso. Entonces, el confrontarnos con la muerte nos lleva a una mayor reflexión de nosotros y a pensar y a sentir y a decidir desde la libertad qué queremos, cuál es nuestro sentido de vida. No es qué es lo que me dice la sociedad, qué es lo que me dijeron a mí, qué es lo que yo quiero desde la libertad y hacia dónde quiero ir, cuál es mi sentido de vida. Entonces, eso que usted está diciendo me parece muy importante porque el tema de la muerte nos lleva a confrontar, ¿no? Hay muchas personas en este momento que yo me he encontrado y dicen, ay, no, es que uno pensar en la muerte, imagínate tú y no sé cuánto, y comenzamos a dialogar y a conversar sobre el tema, porque está muy en muchos casos muy inesperadamente, porque nosotros pensamos que la muerte viene cuando la persona ya es un adulto mayor, no, resulta que nos podemos morir en cualquier momento. Entonces, es muy importante hablar del tema, lidiar con el tema, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras angustias en torno al tema, ¿sí? No, y a veces, Gracias. a veces prácticamente, así para allá también, a veces yo he escuchado personas que se lamenta por sí mismos, como diciendo, mira, este familiar, digamos, murió de una causa, neumonía o lo que sea. Yo nunca le llegué a darle un chance lo mucho que lo quería y que lo siento mucho por esto. Y entonces como que queda ese tipo de escenario en donde si no quiere repetir, digamos, el error, al menos hágalo por su propio bien. Sí, sí. Sí, es que nos abre un panorama, el aceptar la muerte como parte de la vida, nos abre un panorama muy amplio hacia la vida, ¿verdad? De hablar de todas estas cosas, de no ver que vamos a vivir una eternidad, de comunicarnos, nos cambia la actitud, nos cambia los valores, realmente sí, sí, es un tema de mucha reflexión. El enfrentar la muerte cara a cara nos lleva a un cambio en nuestro pensamiento y nuestras actitudes, es cierto. ¿Quién más? Aquí Lupita Rivera, que nos saluda de La Salle Saltillo. Bienvenida, qué dicha que nos acompañan hoy. Y no sé si quería hacer alguna consulta, que levantó la mano. Ajá. Hola, buenas tardes, buenas noches, ya tardes, noches, ¿verdad? Reciban un saludo desde México y bueno, integrante Ajá. también de la comunidad La Salle. Pues felicitarla, doctora, hay que romper con ese paradigma, no hablamos de la muerte, incluso nosotros como individuos tenemos miedo hasta tocar ese tema, pero yo le agradezco todo lo que nos ha ampliado ahorita el panorama y pues a enfrentar el reto que tenemos, ¿verdad? Con nuestros alumnos, de todas las edades, en el nivel que cada uno de nosotros nos desempeñemos, la importancia que tiene de empezar a romper ese paradigma del tabú, de no hablar de la muerte, y sí ir hacia el cambio de cuidarnos y de platicar y resolver las dudas de los muchachos y jóvenes y niños respecto a la muerte. Muchas felicidades, me encantó su conferencia. Gracias. Gracias. Sí, sí, es momento para nosotros. Yo pienso que el ser docente es maravilloso porque lidiamos con niños de distintas edades y podemos abrir espacios para el diálogo y para la reflexión de todos estos temas y lo que es el cuidado, lo importante del cuidado, lo fundamental de autocuidarnos,
qué cuidarnos, cómo cuidarnos y dar pautas específicas de cómo cuidar nuestro cuerpo. Y ahí podemos trabajar en prevención del abuso sexual, cómo cuidar nuestro cuerpo, y ahí podemos trabajar en embarazos no deseados, cómo cuidar nuestro cuerpo, conocer nuestra sexualidad en nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro cuerpo, no permitir agresiones de ningún tipo, y trabajamos en lo que es en contra de la violencia, de los femicidios, que es lo que nos tiene ahorita, bueno, sobre la mesa. Entonces, enseñar desde esas pequeñas edades a hablar de lo importante que es el cuidado y los derechos a la vida que tenemos todos. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a ser dignos, a vivir con dignidad, tenemos derecho a la justicia social, tenemos derecho a una comunicación, a la alimentación, al cuidado, el amor, porque hemos perdido esa palabra tan gastada y tan trillada, pero el cuidado tiene que ver y es la práctica del amor, el amor en acción. Entonces, enseñar a los chiquitos lo que es, cuándo vas a permitir que te toquen, cuándo no, cuándo evitar, cuál es tu derecho, cuáles son los derechos que tú tienes. Podemos trabajar infinidad de temas con el tema del cuidado. Podemos trabajar mucho, hacer prevención de lo que es el cuidado de ser mujer, el cuidado del hombre, todos estos temas que es lo que nosotros lidiamos, ¿verdad? El cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida. Si cuidas la naturaleza, te cuidas a ti. Entonces ya daríamos otra concepción de lo que es el amor propio. Entonces ahí es un tema muy hermoso, y sobre todo con la temática de la muerte. Yo he tenido diálogos hermosos con estudiantes, con adolescentes o con niños, con la temática de la muerte, y han sido, pero tan interesantes y tan profundos. Recuerdo uno en este momento que me dejó una marca muy importante. Se murió una maestra de un cuarto grado, quinto grado, no recuerdo, eso fue hace varios años. Se murió la maestra, entonces la directora me llama y me dice: Irene, mira, venga a hablar de la muerte, porque se murió la maestra de un infarto. Y los niños todos angustiados, bueno, los niños, entonces me llama ella: ¿qué hago? No sé cuánto. En primer lugar, lleve a los niños al entierro. Sí, pero es que mucha gente no quiere. Hable con los padres y dígale que es fundamental, que yo después me reúno con ellos. Lleve a los niños al entierro, o por lo menos el sitio donde está la maestra, para que ellos se despidan de su maestra. Bueno, se despidieron de la maestra, unos fueron, otros no fueron, en fin. Cuando llegamos al aula, después de varios días, a conversar sobre el tema de la muerte de la maestra, entonces, bueno, yo estoy aquí, quiero ser amiga de ustedes, comienzo el diálogo con los niños, y fue tan bello ese diálogo, porque ellos recordaron, yo les dije que hicieran un dibujo, que dibujaran, que les di colores y todo. Y muchos dibujaron a su mascota que los había estropeado el carro, y aparecía la mascotica ahí acostadita, llena de sangre. Otro niño había dibujado a su abuelita, que se había muerto hace poco, y recordaba a su abuelita. Y así sucesivamente. Entonces la temática de la maestra quedó casi que en tercer plano, porque los niños hablaban de la pérdida de su mascota, de la pérdida de la abuelita, de la pérdida de esto, y después la maestra, hasta que un niño dice: y bueno, ¿qué cosas le gustaba a usted de la maestra, verdad? Porque cuando uno habla de la muerte, ¿qué cosas buenas? ¿Y qué cosas no le gustaba? Y todo el mundo calladito en ese momento, y me acuerdo que un niño levanta la mano y dice: hay una cosa que no me gustaba de la maestra. Y los niños lo miran así, ¿verdad? Porque es como algo muy feo hablar de estas cosas. Entonces el niño dice: sí, porque ella me gritaba mucho. No. Entonces los niños hicieron una catarsis hermosa, ¿verdad? Entonces yo les dije: bueno, así como las plantas, como le pasó a tu mascota, accidentes, hay personas que se mueren por un accidente, hay personas que se mueren porque son viejitos y son adultos mayores. Pero un niño narró la experiencia de una primita que se había muerto de leucemia. Mi primita se murió muy joven, ella no llegó a viejita, ella se murió muy joven. ¿De qué murió su prima? Bueno, se enfermó, le dio cáncer. Entonces, bueno, hay enfermedades que aparecen como el cáncer, eso no explica esto, le das esa visión abierta de la realidad de la vida. ¿Cuál es el tabú? Es una realidad. La adversidad
forma parte de la vida. No nos educan para la adversidad, nos educan para lo bueno, ay no, para lo bueno. Al chiquito cuando se cae, no, ven acá, ya. No le enseñamos a los niños a manejar la frustración. No enseñamos. Vivimos en una sociedad donde, cuidado, no hable de eso, tranquilo, cállese la boca, no diga nada, tranquilo, sea feliz. ¿Te sientes mal? Tómate una pildorita para que te sientas bien. O tómate un traguito, tómate una birra, no, tómate 2, tómate 3, tómate 4 para que te sientas muy bien. Y si tienes un problema y estás depre, tómate 4 birritas. Y si no, bueno, váyase a las drogas. Entonces, no nos enseñan a vivir con el dolor y el sufrimiento. Y eso es muy importante. Porque es allí cuando estamos frente a nuestros recursos no éticos o espirituales. Gracias, Lupita. Y tal vez para terminar con Cristel, que levantó la mano para ir cerrando. Cristel. Buenas noches a todos. Doña Irene, agradecerle por esta maravillosa conferencia. Yo les quería comentar que exactamente hace 2 días terminé de leer El hombre en busca de sentido. Entonces me llama mucho la atención que usted lo mencione tanto, ¿verdad? Y yo decía, qué bárbara yo que no me leí este libro mucho antes, pero ahorita en pandemia viene como anillo al dedo porque Sí. Escucho amistades, a veces uno mismo también es como estoy aburrido, ay no, que no se puede salir, ay no, que no se puede, o sea, que la normalidad cambió y debemos entenderlo, pero yo decía, qué triste la vida, lógicamente, en un campo de concentración y cómo así las personas se sobreponen y no es que qué quiero yo de la vida, sino qué quiere la vida de mí. Entonces, cómo cada cual igual vive en su yo interno todas sus tragedias y situaciones que no conocemos. Entonces, la pandemia llega a hacernos empáticos, solidarios y a desarrollar una serie de valores que tal vez teníamos olvidados por todo lo agitado que es la cotidianidad. Y para unos aún lo sigue siendo porque yo ando trabajando y es muy poco el teletrabajo que puedo hacer. Pero este libro me llamó la atención muchísimo, cómo a pesar de tener la muerte tan cerca en todo momento, la persona se sobrepone y saca de sus pensamientos, o sea, de su energía, de su yo interno, un sentido para darle a la vida, y sentido que va a cambiar, como decía Víctor, o sea, va a cambiar todos los días, a toda hora, va a ser un sentido diferente, si nos ponemos a analizar de cuál se trata, ¿verdad? Entonces, esta situación mundial, yo siento que desde el punto de vista particular, a cada uno nos invita a buscarle un nuevo sentido a la vida. Sí, un cambio en las creencias, en nuestras creencias, ¿verdad? Las creencias no, es una invitación a un cambio total de paradigma, de creencia, de qué es la vida para mí, qué hago yo aquí, confinado, qué puedo hacer, qué puedo crear, cómo me valoro a mí mismo, qué es lo que no he hecho que puedo hacer ahora, cuál es el sentido, quiero crear una empresa, quiero innovar, quiero ser miles de actividades que podemos hacer. Entonces, sí, ¿no? Es un enfrentamiento, es un cambio de creencias, de actitudes, de valores. Retomar los valores, como usted dice, Cristel, ¿verdad? La cooperación, la solidaridad, el amor, la compasión, ¿verdad? De lo que significa. Muchas personas, ay, sí, esa persona tuvo COVID, no, como señalamiento, como una discriminación, no. Cabemos todo, hay espacios para todo. Entonces es como retomar esa inclusión a la vida, porque estamos todos cabemos. No hay diferencia, ni por sexo, ni por religión, ni por alguna discapacidad. Todos estamos en lo mismo, todos vivimos las mismas angustias, las mismas presiones que dijo David, las mismas exceso de información. Entonces nosotros tenemos que autorregularnos, se llama esto. Autorregularnos, ¿qué es? Limitar la información, buscar información fidedigna, hacerme mi rutina, saber que la rutina es imprescindible para la salud mental.
Me levanto una hora, como una hora, me visto, me cambio, no es que voy a estar en pijamado todo el día echado en una cama. Entonces ya no, el cerebro se desestabiliza totalmente. La rutina es muy importante. Retomar nuestras dimensiones, qué tiempo tengo para mi cuerpo, qué tiempo tengo para caminar, para tomar sol, qué tiempo tengo en mis comidas. Inclusive la alimentación en este momento de confinamiento cambia. No podemos comer igual que antes, que hacíamos mucha más actividad y que gastábamos más energía. Tenemos que comer pequeñas cantidades 3 veces al día o a veces 4 veces al día, frutas intermedias, porque estamos con menos desgaste de energía física. A menos que tengamos una bicicleta en casa y usemos la bicicleta si tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, es un reto para el autocuidado, ¿sí? Es un reto total. ¿Quién más? Bueno, muchísimas gracias, doña Irene. Desearíamos leer todos, ¿verdad? Que todos participaran porque es un tema como muy, y usted lo ha explicado, ¿verdad? Y me uno al comentario que hace Olga, excelente desarrollo del tema, muy valioso también desde experiencias de educación en contextos comunitarios, fuera del ámbito formal con diferentes actores. Entonces, todos muy agradecidos y los dejo con don Alejandro para ya hacer el cierre. Ok, a la orden. No, Irene, realmente ha sido un gusto escucharte, ¿verdad? El recorrido y la construcción del tema realmente muestra la seriedad, ¿verdad? Y lo hondo que uno llega, ¿verdad? Hacia este tipo de situaciones, ¿verdad? Se notan realmente de todos los elementos lasallistas, ¿verdad? En el discurso, el tema de los otros, del cuidado, de las poblaciones en vulnerabilidad, ¿verdad? Interesante mencionar 2 aspectos. En el doctorado nosotros empezamos a hablar en ese tema de la pandemia, no de la ciudadanía, sino de la cuidadanía, ¿verdad? O sea, todo eso que vos has hablado de la empatía hacia el otro, ¿verdad? Y muy importante, que dentro de los mensajes del Papa Francisco, ¿verdad? Él hablaba de tener cuidado de la desnaturalización de el no cuidado hacia el otro, ¿verdad? O sea, todo esto que vos has hablado, personas en vulnerabilidad, que el vecino está enfermo, que vea a ver cómo hace, que otro sea el que lo ayude, ¿verdad? O sea, no podemos desnaturalizarnos ante el dolor de las otras personas, ¿verdad? El vínculo y la empatía son 2 aspectos éticos fundamentales para el cuidado de la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, excelente, Irene, como siempre. Agradecerte haber compartido este espacio con todos nosotros y que pasen muy buenas noches. Gracias Alejandro y gracias a todos. Y si nos podemos llevar una sola frase de todo lo que hemos dicho, o nos cuidamos o perecemos. Así es. Feliz noche a todos, gracias por haber asistido, me encantó. Cuidémonos, mucha fortaleza, incluyamos a toda nuestra comunidad y estemos ahí presentes. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias.